la contracción y excitación del músculo liso. Bien, hemos visto las características generales del músculo liso, sus dimensiones, los tipos de músculo liso, el músculo liso unitario, el músculo liso unitario. Hemos visto que este músculo liso unitario es el más difundido, el que está en las vísceras, por eso también se llama músculo liso visceral, porque se encuentra en el estómago, en el esófago, en los uréteres, en la uretra, en el intestino, en la vejiga, etc. El músculo liso es muy parecido al músculo esquelético porque intervienen los mismos filamentos de actina y miosina, las mismas proteínas contráctiles que intervienen en la contracción del músculo esquelético, aunque no hay troponina ni tropomiosina. Sí vamos a encontrar otra proteína que participa de la activación del calcio y es la calmodulina. También el músculo liso, entonces, requiere, desde luego, para la tracción, para la contracción muscular, la energía proveniente del ATP. El ATP se degrada a ADP y el fosfato de alta energía liberado proporciona la energía para la contracción. Por otro lado, también es esencial para la contracción del músculo liso la presencia del ion calcio. Bien. También hemos visto la disposición de los filamentos de actina y de miosina. Hemos visto que es diferente la disposición de los filamentos de miosina con relación a la actina comparado con el músculo esquelético. Aquí hay una proporción de un filamento de actina por hasta 11 filamentos de miosina, de actina, uno de miosina por hasta 11 de actina. La actina, por otro lado, está sujeta o unida a los cuerpos densos que vienen a cumplir la función de los discos Z. Entonces aquí en el músculo liso no hay discos Z, sino hay cuerpos densos. Aquí se unen los filamentos de actina. Además, otra característica del músculo liso es que la membrana celular de cada fibra está conectada o conecta a dos fibras adyacentes y a través de las uniones desmosómicas o uniones en hendidura. Por otro lado, es la fuerza de contracción que ejercen los filamentos de actina y de miosina cuando se estimula el músculo liso, es transmitida esta fuerza de contracción de fibra a fibra por esta disposición que tienen los cuerpos densos y los filamentos de actina y la estructura del músculo liso, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo, hay un puente, un cuerpo denso. A este cuerpo denso se sujetan diversas fibras, no solamente esta o esta, sino también esta otra, o una de más atrás. Entonces, cuando se contraen todas las fibras en conjunto, esta fuerza de contracción se transmite de una a otra. No hay solamente una sumación de fuerzas de contracción, sino una transmisión de la fuerza de contracción. Bien, además también la miosina tiene las mismas características de la miosina del músculo esquelético, es decir, tiene la cola, los brazos, los puentes cruzados y la cabeza de la miosina que se va a unir a la actina para producir la tracción. Aquí la diferencia de la disposición de la
miosina, es que los puentes cruzados basculan entre los filamentos, entre la gran cantidad de filamentos de actina que hay, y cada vez que se produce la contracción, entonces estos cuerpos o estos brazos y los puentes cruzados y las cabezas de la miosina, entonces están en diferentes direcciones sujetándose a la, o uniéndose a la actina para producir la contracción. Bien. Gracias a esta disposición, entonces, tanto los puentes cruzados, de la organización del músculo liso en un filamento de miosina y muchos de actina, además de las características del anclaje en los cuerpos densos, la contracción del músculo liso es muy potente y llega a ser muy intensa, y además puede acortar al músculo liso hasta en un 80% de su longitud. Cosa diferente ocurre con el músculo esquelético, que al superponerse los filamentos de actina y miosina durante la contracción, apenas pueden disminuir en un 30% la longitud del músculo esquelético. Acá, como ustedes verán, estas disposiciones que tienen los músculos lisos, los filamentos de actina y de miosina del músculo liso y los cuerpos densos, hacen que esta contracción sea mucho mayor. Bien, hay algunas, digamos, diferencias entre el músculo liso y el músculo estriado. Hay un ciclado lento de los puentes cruzados de miosina, es decir, la unión entre la actina y la miosina es muy lenta. Menos energía se necesita para mantener la contracción del músculo liso. Igual se requiere del ATP, pero en menor cantidad que en el músculo esquelético. Hay una lentitud en el inicio de la contracción del músculo liso, pero esta contracción se puede mantener por más tiempo y además desarrollar una mayor fuerza de contracción, entre 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Y finalmente hay este mecanismo de cerrojo que permite mantener por un tiempo prolongado la contracción. En cambio, en el músculo esquelético, si la acetilcolina es destruida o hidrolizada por la acetilcolinesterasa, inmediatamente sobreviene el periodo de repolarización del músculo y con ello la relajación muscular. En cambio acá, mientras se mantenga este mecanismo de cerrojo, la contracción va a continuar. Bien, ahora, ¿cuál es la regulación de la contracción del músculo liso? Como el músculo esquelético, de igual manera que el músculo esquelético, el músculo liso se va a contraer a partir de la presencia de los iones calcio. Sin ion calcio no hay contracción. Ahora, el estímulo inicial aquí para que se produzca la concentración es el aumento de iones calcio en el medio intracelular. Ahora, ¿cómo ingresan estos iones calcio al líquido intracelular? Es de diversas formas, más que formas, es producida por diferentes estímulos. En el caso del músculo esquelético hemos visto que el estímulo principal y único para que el calcio pueda aumentar su concentración en el líquido intracelular es que llegue un potencial de acción a través de un nervio esquelético, secrete acetilcolina en la hendidura sináptica, la acetilcolina abra los canales de sodio, el sodio ingrese al interior de la fibra muscular, y la despolarice. Esta despolarización de la fibra muscular abre a su vez
canales de calcio dependientes del voltaje que están en el retículo endoplásmico, y de ahí procede el calcio para la contracción del músculo esquelético. En este caso, vean, el aumento de los iones calcio en el líquido intracelular en el músculo liso tiene muchos estímulos. Puede haber una estimulación nerviosa, de hecho el simpático o el parasimpático también puede estimular el sistema nervioso entérico para que se produzca este incremento del ion calcio en el interior del músculo liso. También puede haber una estimulación hormonal, hay varias hormonas como la gastrina, la colecistocinina, que pueden estimular el ingreso de iones calcio al interior del músculo liso. La propia distensión de la fibra muscular, cuando, por ejemplo, en el tracto digestivo o en los uréteres, la sola presencia de alimentos, por ejemplo, en el esófago, hace que el esófago se distienda para dar paso a los alimentos. Esa distensión ya es un estímulo para que se abran canales de calcio, ingrese el calcio y se produzca la contracción. Entonces, o en el caso del intestino, cuando hay gases en el intestino, hay gases que distienden el intestino. Cuando hay meteorismo, por ejemplo, esta distensión va a provocar una contracción fuerte e intensa del músculo liso. De hecho, cuando tenemos gases en el intestino, cuando duele, cuando se produce la respuesta a la distensión producida por el gas, no porque el gas distienda la fibra, sino cuando hay la respuesta, la contracción a la distensión producida por el gas. Bien, también cambios en el ambiente químico de la fibra muscular, por ejemplo, cuando hay una peritonitis, el músculo liso se puede contraer con intensidad, ¿no? Y provocar, desde luego, dolor. Ya es una contracción espástica que va a producirse en el músculo liso. Bien, ahora veamos cómo se produce el mecanismo intrínseco de la contracción del músculo liso. Aquí el calcio, como acabamos de decir, es esencial para que el músculo liso se contrae. Este músculo liso, que está en las diferentes vísceras, que está también en los vasos, requiere de la presencia del calcio en el líquido intracelular. Una vez que el calcio está en el líquido intracelular, el calcio se va a unir a una proteína reguladora que es propia del músculo liso y que se llama la calmodulina. Una vez que el calcio se une a la calmodulina, esta combinación calcio-calmodulina, este complejo calcio-calmodulina, se une a una enzima, la miosina sinasa. Esta es una enzima fosforiladora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el calcio se une a la calmodulina, a su vez este complejo se va a unir a la miosina sinasa y la va a activar. Y esta enzima va a producir una fosforilación. ¿A qué nivel? A una de las cadenas ligeras de la miosina, una cadena que está recuerdan, la miosina tiene 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Una de esas cadenas ligeras se fosforila. La cadena fosforilada hace que la cabeza ya tenga capacidad de unirse repetitivamente una y otra vez a la actina. Y esta unión repetitiva hace que la cabeza de la miosina avance a lo largo del filamento de actina, produciendo la contracción del músculo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, no hay troponina, no hay tropomiosina, es directamente la unión entre la miosina y la actina. Esta unión se va a producir siempre y cuando se active esta miosin sinasa, y esta miosin sinasa se va a activar si hay calcio que se une a la calmodulina, esta proteína
reguladora que tienen todos los músculos lisos. Entonces, desde el músculo liso vascular, desde el músculo liso gástrico o intestinal o el músculo liso de la vejiga urinaria, cualquier músculo liso tiene el mismo mecanismo de contracción. Calcio, complejo calcio-calmodulina, que activa la miosincinasa, esta enzima fosforila a la cabeza de miosina, la cabeza de miosina fosforilada en la cadena ligera que tiene la cabeza de la miosina. Esta cabeza se va a unir repetidamente a la actina y va a avanzar a lo largo del filamento de actina, produciendo la contracción del músculo. Entonces es diferente la contracción del el músculo liso que el músculo esquelético. Ahora, ¿cuándo termina la contracción del músculo liso? Cuando la concentración de calcio disminuye, deja de ingresar calcio al líquido intracelular, entonces estos procesos se invierten, pero aquí hay otra enzima que va a intervenir. Hace un momento vimos que para la contracción tiene que intervenir la miosincinasa. Ahora va a intervenir otra enzima, la miosina fosfatasa. Esta enzima va a provocar la inversión de la fosforilación de la cabeza de miosina. Lo que va a hacer, la va a desfosforilar, en otras palabras. El fosfato que queda unido a la cabeza de la miosina, en especial a la cadena ligera, a una de las cadenas ligeras de la cabeza de miosina, en ese fosfato que queda unido y que le da la capacidad de contracción al músculo liso, tiene que ser liberado, tiene que ser sacado de la cadena ligera de la cabeza de la miosina. Esta es acción de la miosina fosfatasa. La miosina fosfatasa entonces escinde el fosfato de la cadena ligera reguladora. ¿Qué es lo que quiere decir escinde? Que rompe los enlaces entre el fosfato y la cadena ligera de la miosina y el fosfato queda libre nuevamente en el líquido extracelular. Y la cabeza sin fosfato ya no tiene capacidad de unirse a la actina y ahí termina el ciclado, termina la contracción y sobreviene la relajación del músculo liso, hasta que un nuevo potencial de acción, un nuevo estímulo va a producir el ingreso de iones calcio y se va a producir el ciclado de la cabeza de miosina con la actina y la contracción, siempre y cuando, desde luego, ingresen los iones calcio, ¿no? Bien, ahora, para la contracción del músculo liso tenemos dos tipos de control, un control nervioso y un control hormonal, e incluso hay un control local, pero ahora vamos a hablar de estos dos controles, el control nervioso y el control hormonal. En la membrana del músculo liso vamos a encontrar muchos receptores. Si esta es la membrana del músculo liso, digamos que esta es la del músculo esquelético, aquí vamos a encontrar un solo receptor. ¿Quién me hace recuerdo qué se llama este receptor? En el músculo esquelético. ¿Receptor nicotínico? Exacto, el receptor nicotínico ¿de quién? De la acetilcolina, ¿no es verdad? La acetilcolina actúa sobre este receptor. Es el único receptor que va a intervenir en la contracción del músculo liso. Vean que o del esquelético. En el caso del músculo liso vamos a tener la misma membrana, pero aquí va a haber un receptor que puede ser un receptor para la acetilcolina. Puede haber un receptor que sea para la adrenalina, ¿no? Para la adrenalina. Puede haber otro receptor que sea para la gastrina, otro receptor que sea para la motilina,
dependiendo del músculo liso. Puede tener varios receptores. Vean qué interesantes que son estos músculos lisos. Están controlados por diferentes estímulos. Unos son nerviosos, otros son hormonales, y que van a desencadenar la contracción del músculo. Por ejemplo, la acetilcolina tiene receptores, ¿no? En la membrana del músculo liso. Estos receptores, a diferencia del receptor colinérgico nicotínico, es un receptor colinérgico también los dos porque son de la acetilcolina, pero a diferencia del receptor colinérgico nicotínico del músculo esquelético, este es un receptor colinérgico muscarínico. ¿Por qué? Porque cuando los investigadores analizaban a la acetilcolina y las acciones que la acetilcolina tenía en las células, vieron que en las vísceras la acetilcolina actuaba sobre unos receptores sobre los que actuaba la muscarina. Y la muscarina es un tóxico que proviene de un hongo. Entonces, a estos receptores se los puso el nombre de receptores muscarínicos. Entonces, vamos a ver que en el músculo liso de todo el organismo, la acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos. En cambio, en el músculo esquelético actúa sobre el receptor nicotínico. También la acetilcolina, por ejemplo, en las neuronas postganglionares del parasimpático, va a actuar sobre receptores nicotínicos. También la acetilcolina en neuronas del encéfalo va a actuar sobre receptores nicotínicos, pero en las vísceras ese es el receptor muscarínico. Este receptor muscarínico no es un canal, este es un receptor de segundo mensajero. Va a activar un mecanismo de segundo mensajero, que va a abrir ese mecanismo de segundo mensajero, va a abrir un canal de calcio. Si este es el canal de calcio, este canal de calcio va a ser activado por estos receptores de segundo mensajero. En el músculo liso, entonces, hay diferentes receptores de segundo mensajero. Ahora, también en el músculo liso podemos encontrar receptores para la adrenalina o para la noradrenalina, ¿no? Que son los receptores adrenérgicos. Estos también pueden abrir el músculo liso a través de receptores de segundo mensajero, de adenilciclasa, el receptor de fosfolipasa. También podemos encontrar receptores que son activados por hormonas, como la gastrina, por ejemplo, puede unirse a su receptor y es un receptor de segundo mensajero y que va a abrir canales de calcio, porque es el calcio el que tiene que ingresar al interior del músculo liso, desde el líquido extracelular. Este calcio que va a participar en la contracción del músculo liso proviene del líquido extracelular, fundamentalmente, ¿no? También hay un retículo sarcoplásmico en el músculo liso, pero el calcio aquí es fundamentalmente proveniente del líquido extracelular, a través de estos canales de calcio que se abren por ligando. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora, en realidad, más que por ligando, dependen de estos mecanismos de segundo mensajero, estos canales de calcio. Luego, entonces, esa es una característica del músculo liso. Pero vean, otra característica que tiene el músculo liso es que en el músculo esquelético, la noradrenalina o la acetilcolina va a ser destruida, va a ser hidrolizada por la acetilcolinesterasa rápidamente, en milisegundos. Aquí no hay ese mecanismo inmediato de acción. Además, el segundo mensajero tarda en ejercer. Y aunque hay acetilcolinesterasa también,
los efectos son a largo plazo dentro del músculo liso, porque estos efectos del mecanismo de segundo mensajero, como hemos visto en las primeras clases, son efectos a más largo plazo, por todo el proceso que se tiene que dar. Si es por ejemplo, si este segundo mensajero está vinculado a la adenilciclasa, primero el segundo mensajero tiene que activar la adenilciclasa, luego la adenilciclasa tiene que actuar sobre el ADP para aumentar la concentración de AMP cíclico. Ese AMP cíclico que va a aumentar en su concentración va a recién venir y va a abrir este canal. Es decir, los procesos que tienen que pasar son segundos que tardan entre la unión de la acetilcolina a un receptor. No es como en el caso del canal de sodio. La acetilcolina se une a su receptor y en milisegundos está abierto el canal y el sodio está ingresando a gran velocidad. Aquí hay procesos que se tienen que dar intracelulares, procesos moleculares vinculados al mecanismo de segundo mensajero que hace que tarde y recién el calcio empieza a ingresar. Además, estos canales de calcio, el calcio ingresa lentamente, por eso los canales de calcio son canales lentos. Lentamente ingresa el calcio al interior de la célula. Aumenta, por eso también, recuerden, una de las características del músculo liso, el ciclado aumenta de manera lenta y también la contracción aumenta lentamente hasta hacerse muy potente cuando la concentración de calcio llega digamos, a niveles altos. Entonces, aquí hay esta característica. Pero ¿hasta cuándo va a durar la activación de la concentración o la contracción del músculo liso? Hasta que el fosfato se libere de la cabeza de miosina, de la cadena ligera de la cabeza de miosina que está unido a la actina. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando haya la presencia de una miosina fosfatasa. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, para que ocurra eso, suele haber otro estímulo, es decir, un estímulo inhibidor. Puede haber un estímulo inhibidor entonces aquí, donde la acetilcolina puede producir un estímulo excitador y puede producir contracción del músculo liso. La noradrenalina puede producir inhibición y relajación del músculo liso. En otros músculos, la noradrenalina, por ejemplo, en el músculo liso de los vasos, la noradrenalina es excitadora y produce vasoconstricción, ¿no? Y no hay acetilcolina ahí que actúe para la inhibición. Puede haber el óxido nítrico, por ejemplo, o la histamina, que son otras sustancias, van a actuar sobre el músculo liso de los vasos, produciendo inhibición del músculo y la relajación. Entonces van a producir vasodilatación, lo que se conoce como vasodilatación. ¿Ven? Entonces aquí hay numerosos neurotransmisores, numerosas hormonas que intervienen en la contracción y en la relajación del músculo liso. Además también intervienen diferentes mecanismos de segundo mensajero, unos mecanismos vinculados con la adeninatociclasa, otros con la fosfolipasa, con la lifosfolipasa C. Entonces, que son mecanismos diferentes que van a actuar en cada uno de los músculos, unos produciendo contracción y otros produciendo inhibición. Y les reitero, no siempre los mismos neurotransmisores o las mismas hormonas son excitadoras. En unos músculos son excitadoras y producen inhibición, contracción, y en otros son inhibidores y producen dilatación del músculo. Es una diferencia muy marcada entonces con el músculo esquelético, ¿no? ¿Ven? Entonces, ahora,
Entonces, como ustedes pueden ver, unas proteínas receptoras inician el estímulo contráctil y otras proteínas receptoras son las que van a inhibir el estímulo contráctil. Por eso es que el músculo liso es un músculo bastante complejo en su acción, ¿no? Empieza muy lentamente, se mantiene la contracción y luego de segundos o minutos incluso sobreviene recién la relajación. Por eso, por ejemplo, los movimientos del estómago, los movimientos del intestino suelen durar varios minutos, entre 3 a 12 minutos cada movimiento de contracción para poder ya sea mezclar los alimentos o para poder transportar los alimentos a través del tubo digestivo. Lo mismo ocurre con las arterias o las venas, que también tienen músculo liso y están sujetos al estímulo de numerosas sustancias que son vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Bien, ahora, otra característica importante del músculo liso es que no hay uniones neuromusculares, tal como las conocemos en el músculo esquelético. Si volvemos a hacer aquí una unión neuromuscular del músculo esquelético, esta va a ser la hendidura sináptica y este es el nervio raquídeo que llega y ¿verdad? El axón terminal que invagina esta parte de la membrana formando la hendidura sináptica para que se libere el neurotransmisor. Aquí, ¿ven? Los nervios que inervan el músculo liso no están en contacto tan estrecho con el músculo, con el tejido muscular. En realidad, un nervio llega y se ramifica alrededor del tejido muscular. Y estas ramificaciones, ¿verdad? Si ustedes ven en estas ramificaciones, tienen lo que se conocen estas dilataciones o varicosidades, que no son axones terminales, esta es la parte terminal del nervio, por decir, esta es la parte terminal de un nervio simpático o de un parasimpático, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, están estas terminaciones, ¿no? Distribuidas alrededor del tejido, alrededor del órgano, y en estas varicosidades, en estas dilataciones que tiene el nervio, están las vesículas cargadas con el neurotransmisor. Si es el simpático, tendrá noradrenalina o adrenalina. Si es el parasimpático, tendrá acetilcolina. Ahora, cuando llega un potencial de acción, ¿no? Y despolariza todo esta parte terminal del nervio, y desde luego ingresa, gracias a la despolarización, el ion calcio del líquido extracelular y ayuda a la secreción del neurotransmisor. Y desde estas uniones difusas, desde estas varicosidades que están aquí en la parte terminal del nervio, se libera el neurotransmisor, pero no se libera a un espacio sináptico. Vean, en el músculo esquelético aquí es el espacio sináptico o hendidura sináptica, recuerda. Aquí no hay eso. Se libera el neurotransmisor de forma difusa alrededor del tejido. El neurotransmisor queda secretado, liberado hacia las células y desde aquí, ¿no? El neurotransmisor va a viajar y se va a unir a los receptores, a estos receptores que acabamos de ver hace un momento, que están en la membrana del músculo liso. Si es la acetilcolina, al receptor muscarínico, al receptor colinérgico, como es la adrenalina o la noradrenalina, a un receptor adrenérgico, beta o
alfa-adrenérgico, ¿no? Una vez que se une la sustancia transmisora, la sustancia liberada de las varicosidades, que se une al receptor, perdón, si se une al receptor, este receptor también no es un canal de calcio, no es un canal de sodio, no es un canal de potasio, este es un mecanismo de segundo mensajero, un mecanismo de señalización intracelular que va a desencadenar varios mecanismos moleculares en el interior de la célula que van a tener como objeto final abrirse un canal de calcio, un canal lento de calcio, por el que el calcio va a empezar a difundir paulatinamente, lentamente hacia el interior de las células. El calcio en el interior se va a unir a la calmodulina, el complejo calcio-calmodulina va a activar a la miosina sinasa, la miosina sinasa va a fosforilar a la cabeza de miosina y la cabeza de miosina se va a unir a la actina de forma que vaya de forma intermitente, van a ser estas uniones y estas uniones van a ir avanzando a lo largo de la cabeza de la cadena del filamento de actina para que se vaya produciendo lentamente la contracción. Entonces, este es así como actúa la sustancia neurotransmisora en estas uniones neuromusculares del músculo liso, que en realidad, vean, no son verdaderas uniones neuromusculares como es esta placa motora que hay en el músculo esquelético, sino más bien son uniones difusas que están distribuidas, ramificaciones que están distribuidas alrededor del tejido del órgano. Entonces, es muy diferente la anatomía de la unión neuromuscular entre el músculo liso que la del músculo esquelético, ¿no? Son dos estructuras diferentes. Bien, ahora, como les decía, si el neurotransmisor es si el sistema nervioso que está inervando este músculo es el parasimpático, entonces el neurotransmisor será la acetilcolina. Si el nervio es un simpático, el neurotransmisor será la noradrenalina o la adrenalina. Ahora, también ya les dije hace un momento, estas sustancias, tanto la acetilcolina como la noradrenalina, no tienen una acción excitadora o inhibidora absoluta. No son o excitadoras o inhibidoras. Todo va a depender del receptor. En algunos casos, la acetilcolina funciona como excitador y en otros casos como inhibidor. En algunos casos, la noradrenalina funciona como excitador y en otros como inhibidor. Todo tiene que ver con el receptor. Si el receptor es un receptor que abre un canal de calcio, entonces va a actuar como excitador. Pero si el receptor es un canal, abre un canal de potasio, por ejemplo, va a actuar como inhibidor, porque el potasio va a salir de la célula y va a dejar a la célula más negativa todavía de lo que estaba, o la va a negativizar y va a producir una relajación del músculo liso. Entonces, no siempre las sustancias que excitan un músculo liso van a ser excitadoras de todos los músculos lisos. Por ejemplo, les reitero, en el caso de los bronquios, ¿quién contrae el músculo bronquial? La acetilcolina. ¿Y quién lo relaja? La noradrenalina, ¿no? ¿Y quién contrae el músculo esquelético? El músculo vascular,
la noradrenalina. ¿Y quién los relaja? Ninguna de las dos. Son características entonces que tenemos de el músculo liso. Bien. Ahora, hay diferentes tipos de potencial de membrana y potencial de acción también en los músculos lisos. Puede variar el potencial de membrana en reposo de entre menos 50 a menos 60 milivoltios en el músculo liso. Vean, es mucho más positivo que en el músculo esquelético, no es el mismo potencial de acción que vamos a tener en estos dos tipos de músculo. De hecho, vean, hay potenciales que pueden producirse en espiga, como estos, ¿no? Este es un potencial en espiga, estos también son potenciales en espiga, junto con ondas lentas en el intestino, en el tubo digestivo en general, se producen estas ondas lentas, pero también se producen ondas en espiga. Las ondas lentas no son verdaderos potenciales de acción, pero las espigas sí son potenciales de acción. Y por ejemplo, también tenemos potenciales en meseta. Ya hemos visto que el corazón, el músculo cardíaco, tiene este potencial en meseta, pero también hay músculos lisos, como el músculo liso uterino, que tienen este potencial en meseta. Entonces, tenemos diferentes tipos de potencial de acción y también diferentes niveles de potencial de membrana en reposo. Vean, el del útero, por ejemplo, tiene un potencial de membrana en reposo de menos 50 milivoltios. En cambio, el músculo liso unitario tiene un potencial en cualquier órgano, puede tener un potencial de membrana en reposo de menos 60 milivoltios. Este mismo músculo liso unitario puede tener un solo potencial de acción o potenciales repetitivos, estos en espigas, ¿no? Bien. Ahora, como hemos visto, el calcio es esencial para la contracción del músculo liso. Entonces, este músculo liso tiene muchos más canales de calcio que canales de sodio activados por voltaje. También hay canales de sodio, pero más que nada va a haber a lo largo de toda la membrana del músculo liso canales de calcio, porque es el calcio el responsable del potencial de acción, es el calcio el responsable de la contracción muscular. Ahora, estos canales se abren mucho más lentamente que los canales de sodio. Ya les decía hace un momento, por eso se los conoce como canales lentos de calcio. Los canales de calcio están distribuidos por todo el organismo. Cuando veamos corazón, cuando veamos varias neuronas, vamos a ver que hay canales de calcio que se abren y como son lentos para producir el paso del ion calcio, mantienen el potencial de acción por más tiempo que los canales de sodio. Los canales de sodio despolarizan en milisegundos y luego se abren los canales de potasio que repolarizan en otros milisegundos, entonces el potencial de acción en total dura 2, 3, 5 milisegundos, dependiendo del músculo, de si es una fibra nerviosa, si es una neurona o si es un músculo esquelético. En el caso de del calcio, cuando ingresa el calcio, mantiene la despolarización, ya no por milisegundos, sino por segundos, y en algún tipo de músculo esquelético, músculo liso, por minutos incluso, ¿no? Estos canales también, entonces, no solamente permiten el paso más lento del calcio, sino que se mantienen abiertos por mucho más tiempo que los de sodio. Cuando se dan potenciales de acción en meseta, por ejemplo, la meseta es directa responsabilidad del canal de
calcio, ¿no? Bien. Ahora, además de la presencia de hormonas y de neurotransmisores, los neurotransmisores son liberados por los nervios, por los simpáticos o los parasimpáticos, y las hormonas por diferentes órganos que producen hormonas. El estómago produce hormonas como la gastrina, como la motilina, el intestino delgado, el duodeno, produce hormonas como la colecistocinina, por ejemplo. Entonces, vean, hay hormonas y neurotransmisores que actúan sobre receptores que a través de mecanismos de segundo mensajero entonces van a abrir canales de calcio. Pero además de estas dos formas de excitar y de contraer el músculo liso visceral se puede excitar y contraer simplemente por distensión. Si se distensiona el músculo, si se estira el músculo, se van a abrir canales de calcio, canales lentos de calcio, que van a permitir que el calcio ingrese al interior del músculo. Una vez que el calcio está en el interior, ya sabemos, se une a la calmodulina, luego activa la miosinasa, la sinasa va a fosforilar a la cabeza de miosina y la contracción, ¿no es verdad? Entonces, ven, cada vez entonces que un músculo liso se distiende, la respuesta va a ser una contracción. Todos los músculos lisos tienen esa capacidad. Recuerden este principio que lo vamos a ir viendo cuando veamos, por ejemplo, la circulación. Cuando hablemos de la circulación de la sangre y el flujo sanguíneo, cuando aumenta el flujo, aumenta el volumen de sangre, ¿qué pasa? Aumenta la presión sobre las paredes de las arterias y estas que tienden a hacer, a contraerse, a responder a ese incremento del volumen sanguíneo. Lo mismo ocurre en el esófago o en los uréteres. En los uréteres, cuando aumenta el filtrado glomerular, pasa a través de los uréteres en dirección a la vejiga urinaria. Entonces, en la sola presencia de la orina distiende al uréter y la respuesta del uréter es contraerse. ¿Para qué? Para producir el movimiento peristáltico que va a ayudar a la orina a llegar hasta la vejiga. Cuando la vejiga empieza a recibir la orina, se empieza a distender. Y esta distensión, ¿qué va a producir? Una respuesta que es la contracción. Generalmente esa distensión de la vejiga, además no solamente va a producir una respuesta que es la distensión, sino que va a enviar a través de fibras simpáticas un estímulo sensitivo al sistema nervioso central y va a producir el deseo de orinar, ¿no? Esa sensación que tenemos de ganas o deseos de orinar. Entonces, ¿ven? Este mecanismo de distensión entonces está directamente vinculado con la contracción del propio músculo. Todo músculo que se distiende va a volver a contraerse. Ese es un mecanismo que se produce en todos los músculos lisos. Ahora, el músculo liso multiunitario también puede despolarizarse sin potenciales de acción, ¿no? Pueden directamente las sustancias transmisoras producir una despolarización de la membrana y esto a su vez producir la contracción. Es decir, no necesita que hayan potenciales de acción previos. Por decir,
En el caso del sistema nervioso simpático o parasimpático, sí tienen que haber potenciales de acción previos que liberen los neurotransmisores, y estos neurotransmisores a su vez van a hacer que el calcio ingrese y se produzca un potencial de acción dentro del nervio. Hay sustancias como las hormonas, por ejemplo, que se van a unir a sus eh, receptores, y hay fibras fibras musculares lisas muy pequeñas que no van a poder, no van a tener la capacidad de desencadenar un potencial de acción, y la propia sustancia transmisora se va a propagar electrotónicamente, que es una forma de generar un aumento de la energía eléctrica dentro de la célula, y va a producir la contracción. Bien, ahora, hay varios factores tisulares locales que van a determinar la contracción del músculo liso sin potenciales de acción. ¿Vean? Por ejemplo, los factores químicos tisulares y varias hormonas, como les decía hace un momento. Estos factores químicos tisulares generalmente son sustancias que se producen en el alrededor del músculo liso, y que pueden actuar sobre receptores del músculo liso y producir o contracción o relajación, ¿no? Y en especial, hablando de la contracción, por ejemplo, el músculo liso de las metaarteriolas, de los esfínteres capilares, es muy contráctil y responde rápidamente a cambios químicos locales. Cuando veamos la circulación y veamos los factores que influyen en la microcirculación, en especial a nivel de las metaarteriolas y de los esfínteres capilares, hay sustancias que pueden unirse a este músculo liso del esfínter precapilar o el músculo liso de la metaarteriola y producir vasoconstricción, o sustancias que se unen también a estos mismos músculos lisos de los capilares y de los esfínteres precapilares y producir vasodilatación. No son ni hormonas ni neurotransmisores, sino sustancias que se producen alrededor de las células, por los propios tejidos que están en las células, por ejemplo el óxido nítrico o la endotelina, que puede producir vasoconstricción, o el óxido nítrico, que puede producir vasodilatación, ¿no? Además, también hay factores que pueden contribuir a aumentar o disminuir la contracción del músculo liso. Vean, por ejemplo, en los propios vasos, la ausencia de oxígeno, por ejemplo, la sola falta de oxígeno suele producir vasodilatación. La sola falta de oxígeno. Vamos a ver que este es un factor local para que aumente el flujo sanguíneo a los tejidos que están sufriendo por falta de oxígeno. El hecho que falte el oxígeno. También hay otras sustancias como la adenosina que también pueden producir vasodilatación. El exceso de anhídrido carbónico puede producir también vasodilatación. ¿Para qué? Para eliminar rápidamente, para que aumente el flujo sanguíneo y eliminar rápidamente el anhídrido carbónico que está produciendo ya toxicidad a nivel de los tejidos. O el aumento de la concentración de iones hidrógeno también suele producir vasodilatación. Ahora, hay una gran cantidad de hormonas que afectan la contracción del músculo liso, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, la angiotensina, por ejemplo, es una hormona que
que se forma a partir del angiotensinógeno que está en la sangre y va a producir vasoconstricción. La endotelina produce vasoconstricción, la vasopresina o hormona antidiurética que se forma en en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y que es liberada a nivel de la hipófisis posterior o neurohipófisis, esta vasopresina u hormona antidiurética, en los vasos lo que produce es vasoconstricción, por eso se llama vasopresina. La oxitocina produce contracción en el músculo uterino. La serotonina, la histamina también producen contracción en algunos músculos lisos. Entonces, tenemos una gran cantidad de hormonas que van a producir contracción. Otras hormonas van a producir inhibición. Ahora, cuando una hormona como la noradrenalina, por ejemplo, produce excitación y cuando produce inhibición, esta misma hormona. Por ejemplo, si está en el músculo liso vascular, la noradrenalina produce contracción. En cambio, en el músculo liso bronquial, dilatación. O en el músculo liso digestivo, del tubo digestivo, también produce dilatación, ¿no? Todo tiene que ver con el mecanismo, un mecanismo de segundo mensajero que abra un canal de calcio o un mecanismo de segundo mensajero que más bien cierre canales de calcio y abra, por ejemplo, canales de potasio. Va a producir dilatación, ¿no? Se va a producir entonces excitación cuando se abren receptores vinculados a canales iónicos, ¿no? Que van a abrir estos canales y van a producir inhibición cuando se cierran los canales de sodio o de calcio o se abren canales de potasio también. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos de segundo mensajero que son capaces a través del segundo mensajero de abrir un canal iónico o de cerrar un canal iónico o de abrir, por ejemplo, un canal de potasio que también es un canal iónico, pero que va a producir inhibición? La adenilatociclasa, la guanilatociclasa, los receptores, estos dos están vinculados con la formación de AMP cíclico o GNP cíclico, o la activación de la fosfolipasa C, que va a activar al difosfato trifosfato de inositol, que actúa también como segundo mensajero. Ahora, ¿de dónde vienen los iones calcio que intervienen en la contracción del músculo liso? Todos los iones calcio que van a intervenir en la contracción del músculo liso principalmente vienen del líquido extracelular. También hay un retículo sarcoplasmático en el músculo liso, pero está muy poco desarrollado. Entonces, el aporte de iones calcio desde el retículo sarcoplasmático es mínimo. En el músculo liso, el principal aporte de iones calcio proviene del líquido extracelular, ¿no? Entonces, cuando llega el potencial de acción o hay un estímulo, ¿no?, adecuado, ya sea hormonal, ya sea un estímulo de neurotransmisores, ya sea un estímulo por distensión o un cambio en el ambiente químico de la célula, cualquiera sea el estímulo, va a abrir un canal de calcio, estos canales lentos de calcio, ¿no? Y el calcio va a difundir hacia el interior, desde el líquido extracelular. Aquí en el líquido extracelular, la concentración de calcio es de 1.2 miliequivalentes por litro. ¿Ya? En general, tenemos, no se van a confundir, el calcio total que está en el líquido extracelular, pero más que nada en el líquido plasmático,
es de 2.4 miliequivalentes litro. Pero lo que pasa es que la mitad de este calcio, 1.2, está ligado a las proteínas. Entonces no es un calcio activo, está ligado, está unido a las proteínas plasmáticas. El otro 1.2, este sí es un calcio activo que es capaz de ingresar al interior de la célula. Y aunque vean que el calcio es tan, ustedes dirán, pero el calcio es poquísimo en comparación, por ejemplo, con el sodio, que tiene 142 miliequivalentes, ¿no? O con el potasio, que aunque es más intracelular, también tiene una concentración de potasio en el líquido extracelular de 4. Vean, hay más potasio que calcio en el líquido extracelular. Lo que pasa es que aquí, dentro de la célula, la cantidad de calcio es mínima, ¿no? 0,00001 miliequivalente. Esa es la diferencia, ¿no? De concentraciones de calcio. Entonces, estos canales de calcio, cuando se abren, hacen que el calcio ingrese. Siempre el calcio ingresa a la célula. Todas las células tienen concentraciones muy bajas de calcio en el líquido intracelular, ¿no? Bien. Ahora, puede haber también en el retículo sarcoplasmático, pero muy poca concentración de calcio y también pueden ciertos potenciales de acción que se transmiten hacia las caveolas, son estas estructuras, estas depresiones y estos retículos que están cerca a las caveolas, vean estas estructuras como cavas, ¿no? Depresiones que están aquí, estos potenciales de acción pueden liberar algo de calcio desde las caveolas, que también tienen calcio. Pero fíjense, estas estructuras son pequeñas en comparación a las grandes cisternas que están en el músculo esquelético. El músculo esquelético tiene el calcio concentrado en sus cisternas, en sus retículos sarcoplásmicos. Ahí hay enormes cantidades de calcio. Y el calcio en el esquelético, entonces, no proviene del líquido extracelular. De hecho, ni siquiera hay canales de calcio que permitan que el calcio ingrese desde el líquido extracelular. En el músculo esquelético solamente el calcio viene del retículo sarcoplásmico, que forma grandes cisternas. Entonces, si disminuye la concentración del calcio del líquido extracelular, a un tercio o una décima de su valor normal, entonces la fuerza de contracción del músculo puede quedar interrumpida, ¿no? Y puede haber alteraciones en el funcionamiento del músculo liso. Entonces, la concentración de calcio va a tener una directa relación con la concentración del músculo liso. Una hipocalcemia, por ejemplo, puede haber una pobre o una dificultad para la contracción del músculo liso. Ahora, el calcio, hemos reiterado muchas veces que llega al interior del músculo liso a través de un canal de calcio, ¿no? Estos canales lentos de calcio que están a lo largo de la membrana del músculo liso. De hecho, que hay más canales de calcio que canales de sodio, por ejemplo, en el músculo liso. Pero cuando termina la contracción y sobreviene la relajación, durante la relajación, todos los calcios que estaban unidos a la calmodulina quedan libres en el líquido intracelular y esos calcios tienen que volver a salir
al líquido extracelular. Entonces aquí entra en funcionamiento una bomba de calcio, una ATPasa de calcio, que tiene que utilizar la energía del ATP para devolver el calcio hacia el líquido extracelular o el calcio hacia el retículo sarcoplasmático si es que ha salido algo de calcio del retículo sarcoplasmático. Pero principalmente las bombas de calcio están a lo largo de la membrana celular. Entonces, cada vez que sobreviene la relajación del músculo liso y se liberan nuevamente los iones calcio en el líquido intracelular, la bomba ATPasa de calcio se encarga de sacar en contra de una gradiente de concentración todos los calcios hacia el líquido extracelular o hacia el retículo sarcoplasmático en caso de que hubiera salido algo de calcio del líquido o del retículo sarcoplasmático, ¿no? Esta es una bomba que actúa también, desde luego, lentamente, eliminando o expulsando el calcio del interior del músculo liso hacia el exterior, hacia el líquido extracelular. Bien, hasta aquí vamos a avanzar hoy día. Aquí quedamos, no sé si hay alguna pregunta sobre las características de la contracción y la excitación del músculo liso. Doctor, una preguntita. Usted nos habló sobre una sustancia que secreta en los intestinos. ¿Era colecistocina? ¿Cómo era? Colecistocinina. ¿Y qué acción esa tenía, doctor? Por favor, si nos puede repetir. Ahí está. Se lee colecistocinina. O también en algunos pueden leer como colecistoquinina, con K, con Q, pero en realidad es colecistocinina. ¿Qué decías? ¿Podría repetir qué acción tenía esa? Por ejemplo, es una hormona que se produce en las células del duodeno cuando empieza la digestión. Esta hormona tiene varias funciones. Cuando veamos el sistema digestivo, vamos a ver las funciones de la colecistocinina. Una de sus funciones es la de contraer el músculo liso de la vesícula biliar. Cuando hay presencia de grasas y de proteínas, pero en especial de grasas, en el duodeno, grasas que están viniendo desde el estómago, entonces se produce la colecistocinina, esta se dirige hacia el músculo liso de la vesícula biliar y contrae la vesícula biliar para que la bilis llegue hasta el duodeno y participe en la digestión de las grasas. Esa es una función. Fíjate, tiene una función motora. Contrae el músculo liso de la vesícula, no otros músculos lisos, el de la vesícula. Pero esta misma sustancia va al páncreas y ahí ya no va a actuar como, digamos, sustancia que va a contraer el músculo liso, sino va a actuar sobre la glándula pancreática, sobre los acinos pancreáticos, para que produzcan una mayor cantidad de enzimas pancreáticas, enzimas que participan en la digestión de las proteínas, de las grasas y de los hidratos de carbono. Esta colecistocinina es esencial para la digestión. Sin colecistocinina no podríamos digerir los alimentos que consumimos. Solo un ejemplo es el puesto que la colecistocinina actúa en la contracción del músculo liso. ¿Y qué músculo liso contrae? El de la vesícula biliar. Gracias, doctor. Bien, ¿qué otra pregunta?
Doctor, disculpe, es una pregunta más sobre la acetilcolina. Sabemos que el músculo esquelético, cuando está en el espacio sináptico, lo degrada una enzima, no recuerdo el nombre. Acetilcolinesterasa. Ya, en el músculo liso igual existe esa enzima. También. Y en el músculo liso no solamente va a haber la acetilcolinesterasa, sino también otra que es la monoaminooxidasa, que degrada a la noradrenalina o a la dopamina. ¿Vean? A partir de la próxima clase vamos a empezar con neuro. Y ahí vamos a ver a todos los neurotransmisores, que son, de entre ellos, la adrenalina, la noradrenalina. Cada neurotransmisor tiene su propia enzima que lo degrada, porque la característica de estos neurotransmisores, vean, es que actúan muy rápidamente. Se liberan, se unen al receptor, abren el canal y producen una despolarización o una hiperpolarización instantánea en milisegundos de la célula. Inmediatamente la enzima, la que tiene que degradarla, los degrada. Y ahí termina la acción del neurotransmisor. Son sustancias que actúan muy rápidamente, y cuando hablamos muy rápidamente estamos hablando de 1, 2, 3, 4 o 5 milisegundos en algunos casos, pero eso ya es muy, muy largo, mucho tiempo, 5 milisegundos. Generalmente actúan en 1 o 2 milisegundos. En las neuronas se excitan y se inhiben en una fracción de 1 a 2 milisegundos. Fíjense, y entonces ahí hay neurotransmisores que actúan, uno excita y otro inhibe a la neurona. Y para eso tiene que haber todas estas enzimas que las degraden. Y todos los neurotransmisores tienen sus propias enzimas que los degradan, ¿ya? Entonces, sí, también las otras sustancias que acabamos de ver tienen. Ahora, una cosa que vamos a ver es que las hormonas, ¿sí? Las hormonas no son neurotransmisores, no son moléculas tan sencillas como los neurotransmisores. Fíjate, la acetilcolina, colina más acetil-CoA, es lo único que tiene la acetilcolina. O la adrenalina se forma a partir de la tirosina, y la tirosina que se va transformando por acción enzimática. O sea, son moléculas muy, muy sencillas. Por eso es que una otra enzima los puede transformar e hidrolizar, destruir, para que dejen de actuar, ¿no? En el caso de las hormonas, la gastrina, la colecistocilina, estas son hormonas peptídicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son formadas por una cadena de aminoácidos y ya no se forman tan sencillamente como un neurotransmisor. Se forman generalmente en el retículo endoplásmico, donde en el ribosoma. Entonces son cadenas pesadas de aminoácidos que llegan desde el ribosoma de la célula hasta el retículo endoplásmico, hasta el sitio en el que se van a liberar. Entonces, una enzima difícilmente puede destruir una hormona, ¿no? Entonces, necesariamente, estas hormonas luego son transportadas hasta, después de su acción, termina su acción, y son transportadas hacia el hígado o hacia otros órganos donde recién van a ser transformadas y listas para ser eliminadas del organismo. Tienen, por eso mismo, estas hormonas funciones o acciones a más largo plazo. Algunas hormonas actúan meses o años, y otras minutos, otras segundos, ¿no? Pero cuando hablamos de segundos parece un tiempo muy corto. Evidentemente, para nuestro tiempo es un tiempo muy corto, pero para las acciones moleculares, un segundo ya es mucho tiempo. Un milisegundo es el tiempo que tarda en
abrirse los canales de calcio y ingresar el calcio a la célula y despolarizarlo. Y otro milisegundo tardan en abrirse los canales de potasio, salir el potasio y repolarizar a la célula. Esos son tiempos celulares, son tiempos moleculares. 1 segundo, 10 segundos ya son tiempos largos para la célula, ¿no? Estos neurotransmisores o estas hormonas actúan así a largo plazo. A estas no las destruyen enzimas. Estas sí, enzimas también, pero sistemas enzimáticos como el del citocromo P450, los sistemas de conjugación que hay a nivel del hígado. Cuando hablemos de hígado vamos a hablar de esos sistemas, pero mucho más, con mayor detalle van a hablar ustedes de esos sistemas en bioquímica. Cuando pasen bioquímica, cuando lleven enzimas, van a hablar de todos esos sistemas enzimáticos y van a ver la característica que hay en cuanto a la degradación y la eliminación de muchas sustancias de nuestro organismo. Unas se degradan en el mismo lugar donde actúan y otras necesitan ser transportadas hacia el hígado para que ahí sean degradadas por sistemas enzimáticos más complejos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, dijo la próxima clase que vamos a avanzar el sistema nervioso. Es del capítulo 46, ¿no? Sí, nos vamos a ir hacia el último, hacia los últimos capítulos, ¿no? A ver, supongo que sigue siendo el mismo. Aquí voy a ver mi libro de la 14, ABA. Sí, creo que sí. 46, la organización del sistema nervioso, igual que las otras ediciones, ¿ya? El capítulo 46. Doctor, gracias. Muy bien. Si no hay nada más, entonces dejo de compartir. Borraré primero. Y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un buen día. Gracias por su atención. Hasta luego. Igualmente, doctor.